Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Aguas de la palabra de Dios y bajar hasta las profundidades donde se encuentran las mejores perlas. Y aquí en este capítulo 1 hay muchas perlas, entonces es necesario profundizar en la palabra de Dios. Ok, entonces la pregunta es bien directa. ¿Por qué Pablo no se avergonzaba de predicar el evangelio? Y él nos responde. Él nos dice en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué ese poder? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Que cree en quién? En Cristo, en el Hijo de Dios. Y ahí hay un punto y una coma y dice, al judío primeramente. Vean lo interesante de Pablo, cómo mantiene un orden que se daba en aquel tiempo. Primero a los judíos, y se recuerdan que cuando él iba a los diferentes lugares a predicar, lo primero que hacía era ir a una sinagoga, porque normalmente en las sinagogas solo habían judíos. Y él eso hacía, primero les predicaba a los judíos, después a los gentiles. Y aquí él lo asevera, dice, al judío primeramente y también al griego, entendiéndose como griego a los gentiles. Ok, entonces, ¿cuántas personas existen en el mundo que se avergüenzan de que los saluden o identifiquen como cristianos en sus comunidades, trabajos o incluso en la familia? Yo creo que de esto no hay estadísticas, pero sería interesante saber cuántas personas que dicen ser cristianos se avergüenzan, les da vergüenza que los saluden o que los identifiquen que son cristianos. Yo no sé por qué existe ese temor en muchas gentes, quizás está muy arraigada la religión tradicional y se sienten afectados, no sé qué pasa, pero realmente, como dice Pablo, el evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Entonces no hay por qué avergonzarse y además quien estableció el evangelio es el que nos dio la vida, el que nos mantiene vivos, el que nos da todas las cosas, ¿verdad? Y esto de esta gente que se avergüenza del evangelio, esto es algo paradójico. ¿Por qué? Porque muchos no se avergüenzan de que los califiquen como ladrones, como adúlteros, como murmuradores, como estafadores, como mentirosos, como borrachos, maldicientes, como mal hablados o como déspotas? ¿Por qué la gente de eso sí no se avergüenza? Y mire, nosotros tenemos ejemplos en nuestra patria, tenemos muchas personas que estando en cargos públicos tienen alguna de estos calificativos, pero ellos no se avergüenzan. No digo que todos, solo digo algunos, ¿verdad? Ellos no se avergüenzan y que ahí los periodistas y entre ellos mismos se acusan y se dicen todas sus verdades y no se sienten avergonzados. Sin embargo, el cristiano se siente avergonzado de que lo identifiquen como cristiano. Pero Pablo aquí nos dice que él no se avergonzaba porque el evangelio es poder de Dios. Dice, o déspotas o cualquier otro pecado de este mundo, pero sí les avergüenza que los vayan a identificar como cristianos. Bueno, ese es un punto
para iniciar este versículo que vamos a desmenuzarlo para entenderlo. El apóstol no vacilaba en predicar el evangelio, ya que amaba mucho las buenas nuevas. En el contexto precedente, Pablo había hecho mención de gente sabia. Lo vimos el miércoles. Vimos de gente sabia, como también de gente no sabia. Y deben de haber existido muchos filósofos en las ciudades tales como Atenas, en Grecia, en Corinto, en Éfeso, y en no menor medida en Roma. Había mucha gente con una mente muy cultivada, eran filósofos. Entonces uno se hace la pregunta, ¿es que quizá el apóstol ha retrasado su viaje a Roma por vergüenza de encontrarse con esas personas tan altamente educadas? Obviamente no. Pablo no era ningún ignorante, había sido educado en el judaísmo con el más alto y grande maestro, que fue Gamaliel, y él conocía mucho, y además de eso tenía una sabiduría que Dios le había dado extraordinaria, de tal manera que él efectivamente cuando va a Grecia, entra a uno de los templos de los griegos y tiene una discusión ahí con ellos, y la gente se queda asombrada del conocimiento que Pablo tiene. O sea, no era esa la razón por la cual él no iba a Roma y había retrasado su viaje. Entonces, él no se avergonzaba. Cuando él escribe, no me avergüenzo, lo probable es que quiera decir, me enorgullezco y me gozo de tener la oportunidad de predicar el evangelio. Igual que nosotros, ¿verdad? Nos enorgullecemos y nos gozamos de tener la oportunidad de predicar el evangelio. Y no lo digo en broma, porque muchos de nosotros disfrutamos la palabra de Dios, disfrutamos predicarla, disfrutamos enseñar la palabra de Dios. Entonces, la otra pregunta es, ¿y por qué no habría de estar ansioso de proclamar el mensaje de salvación por medio de Cristo, la noticia respecto al Cristo crucificado, el poder de Dios y sabiduría de Dios? ¿Por qué no había de estar ansioso? Si esa era la convicción que Pablo tenía y sabía que para eso el Señor lo había llamado, para llevar las buenas nuevas a diferentes lugares y a muchas personas. Una vez más, la palabra ¿por qué? Está definitivamente en el sitio correcto. Es lógico decir, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque revela el poder salvífico de Dios, ¿verdad? O sea, ese por qué está justo en el lugar donde debiera de estar. ¿No andaban siempre los romanos jactándose de su poder, jactándose de su fuerza por la cual habían conquistado al mundo? ¿No era esa la jactancia de los romanos? Sí, pero Pablo podría decir que el evangelio que él proclamaba era superior al poder que tenía Roma, porque Roma tenía un poder en esta tierra y que no podían hacer nada en beneficio de las personas, porque ellos se dedicaban a matar gentes, mientras que el evangelio le da vida a las personas. Ha obtenido y ofrece algo mucho mejor, a saber, la vida eterna, la salvación eterna, la salvación del pecado, la salvación de la condena del pecado. ¿Cuál creen ustedes que es la condena del pecado? Óigame, la condena. ¿Cuál es la condena del pecado? ¿Cuál es la respuesta? Es muerte. La muerte. Correcto. ¿Y luego? Ir al infierno. Ok. O sea, la muerte eterna, ¿va? Que eso representa el infierno, ¿va? Esa es la condena del pecado. Y de eso nos ha salvado el evangelio. Y el evangelio es Cristo, ¿verdad? Él es el que estableció esta palabra. Sin embargo, podemos decir que si estamos hablando del poder de Roma versus el evangelio que proclamaba Pablo, si hacemos esa comparación, podemos ver que el poder de Dios, refiriéndonos a Roma, cuán débil era el poder de Roma o de cualquier ejército terrenal comparado con el evangelio, porque no hay forma de comparar cualquier poder de esta tierra contra el poder de Dios. El poder de Dios es supremo. Los ejércitos terrenales destruyen, pero el evangelio salva. El evangelio no destruye. El evangelio construye, ¿verdad? Pero los ejércitos sí destruyen. C.H. Morris escribió: las raíces
y vea el orden de lo que está marcado en verde. Las raíces representan la gracia del árbol. La fe es el tronco y cuyo fruto simboliza las buenas obras. O sea, si lo agarramos individualmente, raíces, tronco y fruto. Entonces, las raíces, de acuerdo con este escritor Morris, es la gracia de Dios. O sea, que sobre esa gracia es que se fundamenta la salvación de nosotros. Porque el Señor nos vio y entonces derramó de su gracia en nosotros y luego nos dio la fe para que pudiéramos acercarnos al evangelio y poder alcanzar la salvación eterna. Entonces, esta es la fe, la segunda, que es el tronco, pero ya tenemos la gracia y ya tenemos la fe. ¿Qué se esperaría que ocurra? El siguiente paso sería tener frutos. Y ese fruto simboliza las buenas obras. Ya, o sea, ya estamos salvos. Entonces el evangelio nos lleva también de la mano para que hagamos buenas obras. Es el enganche que conecta el tren del hombre con la locomotora de Dios. Es lo que dice Morris. Es la mano vacía del pecado tendida hacia Dios, el dador. Es de principio a fin el don de Dios. Si vemos así en una forma resumida algunos de estos pasajes de Romanos, vamos a encontrar, y aquí empezamos con una doctrina interesantísima mire, tan interesante que esta doctrina fue la que motivó a Martín Lutero y a todos los reformadores del protestantismo. Esto fue lo que los movió a abandonar las filas del catolicismo y entonces proclamar la palabra de Dios. Y esa doctrina es la justificación por la fe. Pareciera algo simple, pero tenemos que entender qué es justificación. Dice, aparte de las obras de la ley. Y esta justificación es real y es necesaria, de acuerdo con Romanos 1, 16 y 17. En segundo lugar, los gentiles necesitan esta justificación, versículos 18 a 32. Aquí los gentiles. El tercero, los judíos también la necesitan. Capítulo 2, versículo 1 al 3, versículo 1 y el 3, versículo 8. El cuarto punto es que la justificación en consecuencia establece que no hay ningún justo ni aún uno, ni uno solo. En toda la redondez de la tierra no hay justo ni aún uno. Fuera de la justificación, me estoy refiriendo a la justificación. Quinto, pero ahora, aparte de la ley, una justicia de Dios ha sido revelada. Una justicia por medio de la fe en Jesucristo. O sea, el autor de la fe, el autor de la gracia, el autor de la justicia es Jesucristo, y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 3, versículos 21 al 31. Entonces decíamos que hay que entender qué es la justificación. No se lo voy a dar ahorita, aunque siempre la hemos estado repitiendo, porque más adelante la voy a explicar. Después de haber demostrado que la doctrina de la justificación y en consecuencia la salvación por la fe es real y es necesaria, es bíblica, es efectiva, es decir, productora de frutos. Entonces Pablo procede a probar en los capítulos del 9 al 11 que es también la justificación es histórica, en el sentido de que en el curso de la historia las promesas más preciosas de Dios siempre apuntaban a y se cumplían en el remanente creyente. Note esta palabra importante, remanente. No es para todos, es solo para remanente. Porque nosotros podríamos decir y asegurar o aseverar sin temor a equivocarnos que no todo el mundo es o va a ser justificado. No todo el mundo. La justificación es para un grupo selecto al cual Dios ha escogido. A ese grupo el Señor les aplica esta doctrina de la justificación. Entonces, a un remanente, que esto es cierto hoy, cuando Pablo escribía,
y continuará siendo así. El apóstol Pablo en realidad se glorió en el evangelio, aunque éste condena a los hombres y presenta a un Salvador. Porque si usted va a ver Juan capítulo 3, versículo 18, dice que el que no ha creído ya está condenado. Entonces, el evangelio lo condena. ¿Verdad? Y presenta, pero les presenta a un Salvador. O sea, que aunque las personas encajen perfectamente en el capítulo 3, versículo 18 del evangelio de Juan, tienen la oportunidad de salvarse si aceptan a Jesucristo, se convierten, que primero tendrían que arrepentirse de sus pecados genuinamente para que luego venga la conversión, o sea, el nuevo nacimiento, la regeneración, la resurrección, porque desde el momento que nacemos de nuevo, lo que se está operando espiritualmente es una resurrección. Hemos resucitado al mundo espiritual, ¿verdad? Entonces presenta a un Salvador crucificado y humillado. En Éfeso, interesante esto, miren, en Éfeso estaba el templo de Diana, ahí en Éfeso, una de las maravillas del mundo antiguo. Era un tributo a la enseñanza de una religión falsa en Éfeso, en el templo de Diana. Tenían una religión falsa, como hoy en muchos lugares, que no necesariamente solo en Éfeso hay religiones falsas. Pero ningún templo había sido construido en Éfeso, ningún templo refiriéndonos dentro del cristianismo. O sea, no había templo, aunque sí tenían el templo de Diana, pero no había un templo cristiano, como resultado de la predicación del evangelio. O sea, es curioso este dato porque a veces uno no repara en estos detalles, pero en Éfeso no tuvieron un templo y ya se predicaba el evangelio. ¿De qué manera? Usted ha visto lo que Pablo escribe a los Efesios en la carta a Éfeso. Interesantísimo. Sin embargo, nunca pasó un buen tiempo y no construyeron nunca un templo. Pablo dijo que el evangelio era poder. Y el énfasis aquí está sobre el evangelio. Ya dijimos que evangelios son buenas nuevas, ¿verdad? El evangelio es salvación. El evangelio es perdón de pecados. El evangelio es vida eterna. El evangelio es que iremos a la presencia de Dios. Es decir, sobre lo que hace, más bien que sobre su origen. El evangelio, podemos decirlo con toda solvencia, que es poder de Dios, porque puede convertir a las personas, algo que ningún ser sobre la tierra lo puede hacer. A veces los cristianos caemos en el error de que creemos que nosotros convertimos a las personas. Nosotros no las convertimos. El que convierte es el Espíritu Santo. Nadie puede hacer esa función que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Por eso la Biblia nos califica a nosotros como sembradores. Nosotros solo sembramos la semilla y es el Espíritu de Dios quien hace que esa semilla germine, y cuando germina, entonces nace a la vida y entonces la persona entra a conocer más del evangelio. Esta misma palabra, o sea, poder, esta palabra griega que se dice dunamis, aparece en 1 Corintios 1:18, donde leemos: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, la palabra de la cruz, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. O sea, no tenemos cualquier cosa, hermanos. El poder de Dios está dentro de nosotros, porque dentro de nosotros mora el Espíritu Santo. Y cuando uno entiende esto, realmente uno se maravilla y uno piensa, ¿cómo es posible que uno se considera indigno de ser el portador o ser el templo del Espíritu de Dios? Pero esa es la soberanía de Dios. Esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que Él quiso hacer con nosotros. Y entonces nosotros llevamos dentro de sí mismos ese poder de Dios. El doctor Vincent, otro estudioso de la Biblia, dice que el poder de Dios es una energía divina. Obviamente está relacionado a lo que hemos estado comentando. Pablo no solo estaba dispuesto, sino que estaba ansioso de predicar el evangelio. Ahora, la pregunta sería, ¿y nosotros necesitamos ese entusiasmo de Pablo?
esa gran expectativa para poder proclamar la palabra de Dios. Necesitamos, debemos de estar dispuestos, ansiosos en predicar el evangelio. Necesitamos entusiasmo para poder predicar la palabra de Dios a un mundo perdido. Obviamente, a las gentes que todavía no conocen, debemos de predicarles, pero dispuestos y ansiosos de llevarles en las buenas nuevas. Pero surge la siguiente pregunta. ¿Cómo comprueba Pablo que el evangelio es realmente el poder de Dios para salvación de todo aquel que pone en acción su fe? ¿Cómo comprueba Pablo eso, que el evangelio es poder de Dios? Él mismo da la respuesta. La respuesta se da en el versículo 17, que es el que nos corresponde aquí. Ya ahorita lo vemos. Pero notemos el significativo factor condicionante. Condicionante, hay una condición. A todo aquel. Porque el evangelio es poder de Dios a todo aquel, no para todos. Solo a todo aquel que pone en acción su fe. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí demuestra Pablo ese poder de Dios manifestado por medio del evangelio. ¿Y qué se quiere decir por la fe? Ya que estamos hablando de fe. La fe es la confianza, la seguridad, el recostarse en los brazos eternos, la convicción, según dice Hebreos 11:1, la convicción de que por medio de Cristo no hay otro intercesor. No es por medio de Pedro, no es por medio de Pablo, no es por medio de Juan, no es por medio de la Virgen María, no es por San Judas, no es por nadie, solo por Cristo, que por medio de Cristo y su sacrificio expiatorio, nuestros pecados son perdonados, nuestras deudas son canceladas, y por haber sido adoptado, ahora somos hijos del Rey. O sea, no solamente somos hijos, sino que tenemos muchas de los atributos que Dios delega y pone en nosotros. ¿Por qué? Porque nos adopta, porque nos hace sus hijos a cada uno de nosotros en el momento que nosotros creemos en él. Cuando Pablo dice al judío primero y también al griego, este fue el orden divino planificado por Dios en la historia. Tal como Pablo lo demuestra en el capítulo 4 y en cierta medida aquí en el versículo 16, el evangelio de la salvación es esencialmente el mismo en ambas dispensaciones, hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento, o hablando de la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Él demuestra que eso es cierto, que el evangelio es la salvación, porque no podemos decir que en el Antiguo Testamento no había evangelio, si el evangelio son buenas nuevas, y Dios siempre le dio buenas nuevas al ser humano. Sin embargo, en la soberanía divina, él mismo fue revelado en primer lugar a los judíos. ¿Por qué él escogió primero a los judíos y no a los gentiles? Durante la antigua dispensación, ellos fueron una nación altamente privilegiada. Eso lo podemos ver en el Salmo 147, 19 y 20 y en Amós 3:2. Naturalmente, tal ventaja, o sea, esa ventaja que está hablando Pablo, no cesó inmediatamente cuando se introdujo la nueva dispensación, que está en Romanos 3:1, 2 y 9 del 4 al 5. Cuando Jesús comisionó por primera vez a sus 12 discípulos, los envió solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los judíos. No los mandó a los gentiles. ¿Por qué lo hizo así? Porque él le había prometido a Abraham y a otros patriarcas que de la generación de Abraham, él iba a formar naciones y que los iba a bendecir. Y entonces él formó primeramente el pueblo de Israel, y cuando el Señor viene, a quien primero les da el mensaje de la salvación es a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso lo vemos en Mateo 10, del 5 al 6. Y cuando Pablo ejecutó su mandato misionero, él y sus compañeros, siempre que les era posible,
llevaban el evangelio en primer lugar a los judíos, que era lo que dijimos que Pablo iba en primer lugar a las sinagogas. Cuando los judíos se negaron a aceptar el evangelio, porque eso ocurrió, los apóstoles lo proclamaron a los gentiles. Hasta aquí entramos nosotros a conocer del evangelio. Hechos 13:46, Hechos 18:5 y 6 y Hechos 19 del 8 a 9. Por inspiración divina, Pablo enseña que la pared intermedia de separación entre judío y gentil ya fue completamente derribada. Eso está en Efesios 2:11 al 22. O sea, ya no hay ninguna pared entre el judío y el gentil. Ahora, para Dios somos un mismo pueblo. Siempre y hablando solamente del remanente creyente, porque no todo Israel y no todos los gentiles estamos dentro de esa calificación. Y que ya no existe ninguna distinción, según Romanos 10:11 y 12, porque recuérdense que los judíos, ellos se enorgullecían de saber que el Dios de ellos, Jehová, era el Dios solamente de Israel y de nadie más. Pues Dios se manifestó primero a ellos, pero también se manifestó a nosotros, a los gentiles. Así que también al griego, o sea, a toda persona influenciada por la cultura griega, en otras palabras, a los gentiles, la puerta le fue abierta completamente. Hasta el día de hoy, esa puerta del evangelio está abierta para todas las personas. Y el Señor está salvando muchas almas en estos días, en estos tiempos. El evangelio se transformó en el poder de Dios para todo verdadero creyente. Entonces dice el versículo 17, vamos a verlo. Nos habla el versículo 17 de este primer capítulo de Romanos. Dice, porque en el evangelio, no dice en la religión, en el evangelio, la justicia de Dios, quiere decir que Dios tiene una justicia. Y es bueno saber en qué consiste la justicia de Dios, porque si no la sabemos, no vamos a poder entender este versículo. Así como terrenalmente existen los juzgados, los tribunales, donde se imparte justicia, la justicia del hombre, en el tribunal, en el trono de Dios, él como juez imparte una justicia, que es la que se conoce, y dice Pablo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. O sea, esta justicia de Dios tiene que ser revelada. Si no es revelada, el hombre no puede entender la justicia de Dios, porque no va a comprender ese término. Se revela por fe y para fe. Interesante esto que dice Pablo ahí. Se revela por fe y para fe. Ya vamos a ver qué quiere decir él de por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pregunto, ¿hay algún justo en toda la redondez de la tierra? No, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí cuando dice que más el justo por la fe vivirá? O sea, está diciendo que debe de haber alguien que por la fe va a vivir. Pero como no hay personas justas, pero sí habemos personas justificadas. La justificación empieza a verse desde acá. Entonces, más el justificado debiera decir aquí, el justificado por la fe vivirá. Entonces vamos a ir viendo este versículo 17. Tomada por sí sola, sin referencia al contexto, la expresión que aquí se traduce justicia de Dios podría ser traducida la justicia que procede de Dios. Obviamente, eso tiene que ser así. No puede ser de otra forma. La justicia de Dios es la que procede de Dios. Esa justicia no procede del pastor, no procede de los ancianos, no procede de aquellos que se llaman apóstoles o profetas. Esta justicia solamente puede proceder de Dios. ¿Cómo luchó Lutero con ese problema? Para Lutero fue un problema y luchó por mucho tiempo. Pero un día, de un modo repentino,
por iluminación divina, o sea, por revelación, por iluminación divina, él, o sea, Lutero, se dio cuenta que el significado aquí no era la justicia retributiva de Dios. Pablo está diciendo unas verdades bien profundas. Con razón, Lutero se estaba quebrando la cabeza y no entendía la justicia de Dios. Pero cuando le fue revelado, cuando por iluminación divina se le reveló el significado de que no era la justicia retributiva de Dios, sino la justicia libremente imputada al pecador por la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo de Dios inmerecido para nosotros. Entonces, por su pura gracia, nos imputó su justicia. ¿Y en base a qué? En base al sacrificio, o sea, la expiación vicaria de Cristo. O sea, al final regresamos a las raíces o a la raíz que es Cristo y que se transformaba en posesión propia del pecador por medio de la fe otorgada por Dios también. La fe es otorgada por Dios. Cuando él descubrió que habla del misericordioso veredicto pronunciado por Dios sobre el creyente, él, o sea, hablando de Lutero, experimentó el día más feliz de su vida. Si nosotros hubiéramos estado en ese momento cuando Lutero entiende esta verdad y lo hubiéramos visto a él totalmente feliz, porque ya sabía que no iba a ir al infierno, que no iba a ser condenado y que todo era gratuito porque operaba la gracia de Dios por medio de la expiación de Cristo y que Dios no lo iba a juzgar con una justicia retributiva, sino con la justicia que procede de Dios, que no es la retributiva. Él se puso feliz. ¿Y quién no va a estar feliz de saber de que no va a ir al infierno, sino que va a ir al cielo? ¿Quién no se va a poner feliz? Si sabemos lo que representa ir al infierno, es ir por la eternidad a sufrir y en una forma indecible, en un lugar tormentoso, y mientras que el Señor nos da la oportunidad de estar con Él, y todo a través de su justicia divina, de su gracia, de la expiación que Jesucristo hizo por nosotros, de que Él nos imputó su justicia a nosotros y le imputó a Jesucristo nuestro pecado. Entonces Él pagó el precio de nuestra salvación. Entonces hoy debemos de estar contentos, alegres, porque no tenemos que hacer nada. No es por obras, que era lo que los judíos enseñaban en la época de Pablo, que había que circuncidarse, que había que llevar un corderito al altar, que había que hacer esto, que había que hacer el otro, que había que celebrar estas fiestas, que no podían tocar esto, no podían comer lo otro, y una serie de leyes, y ninguno cumplió la ley. Ninguno cumplió la ley. Pero cuando el Señor le revela a Pablo cómo es la salvación en el Evangelio, qué belleza, hermanos. Porque uno entiende que en esta doctrina de la justificación hemos sido justificados por la fe en el Evangelio. O sea, el Evangelio no es cualquier cosa. Porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela. No se trata aquí de la justicia esa retributiva de Dios, porque esta sería su atributo. Bueno, si hablamos en la esencia de la justicia de Dios, esa justicia es un atributo de Dios, no de nadie más. Y Él no comparte sus atributos con nadie. Su justicia Él no la puede compartir con ninguno, porque entonces cada uno sería como el representante de Dios, delegado de Dios para poder perdonar pecados. Y nadie puede perdonar pecados, solamente Dios. Solamente a través del sacrificio de Cristo. Ni los sacerdotes, ni los pastores, ninguno podemos perdonar pecados. Solamente Dios, porque es un atributo de Dios. Entonces decimos que se trata de una justicia y es de Dios. No es una justicia de hombre, porque Dios ya ha dicho que no acepta la justicia de los hombres. Y el profeta Isaías nos define cómo es la justicia de los hombres a los ojos de Dios. En Isaías 64:6 leemos: si bien todos nosotros, dice el profeta, somos como suciedad y todas nuestras justicias
son como trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todos nosotros, lo aclara ahí el profeta Isaías. Entonces, la doctrina de la justificación por la fe es muy importante. Es, digamos, uno de los pilares sobre los que se construye el evangelio en las personas. La experiencia de Lutero cambió su concepto de la Biblia. A partir de este momento, la escritura se transformó para él en un libro de luz y de gozo. Entonces le interesó leer la Biblia porque encontró una perla preciosísima que dijo, aquí debe de haber muchas cosas más. Entonces la Biblia se convirtió para él en un libro de luz y de gozo. Fue como que si hubiera sido librado de una oscura mazmorra y llevado a la hermosa luz del día donde podía respirar el aire fresco y vigorizante. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenaba ahora su corazón y su mente. Entonces aquí está la pregunta que le decía que la íbamos a ver. La pregunta es, ¿qué significa justicia imputada? Ok, ya lo hemos hablado, pero vamos a volver a tomarlo. Tanto Lutero como Calvino definieron el término la justicia de Dios. ¿Cómo? Como la justicia que vale ante Dios. Esa justicia sí vale ante Dios, la justicia de Dios, no la justicia del hombre. Esa justicia de Dios se traduce en la justificación por la fe. Y no cabe duda que en efecto este es el tipo de justicia indicado. Queda la pregunta, ¿no debería añadirse algo? Pero tanto Lutero como Calvino, que fueron reformadores del protestantismo, en sus argumentaciones, sin duda, añadieron algo. ¿Y qué fue lo que añadieron? Han añadido que la justicia a la cual Pablo se refiere es dada o es imputada libremente por Dios al pecador. Una justicia imputada, eso es lo que agregaron ellos, que descubrieron ellos ahí en el libro de la palabra de Dios, que la justicia de Dios era imputada libremente por Dios al pecador. Libremente, o sea, voluntariamente, Dios soberanamente nos imputa su propia justicia y dejamos de ser pecadores porque Él ya nos mira a través de un lente y nos mira, y ese lente es Jesucristo, y al vernos por medio de ese lente nos está viendo totalmente justificados. Entonces dice, justificados libremente por Dios, imputados libremente por Dios al pecador, que por el poder del Espíritu Santo, la acepta. O sea, todos nosotros se nos ha imputado libremente por Dios su justicia porque intervino el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera intervenido en nuestras vidas, nosotros jamás hubiéramos aceptado la imputación de la justicia de Dios. Es decir, uno se apropia de Cristo y de todos sus beneficios, ¿cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Este versículo habla más bien de la justicia imputada, o sea, atribuida de Cristo. Dios coloca en Cristo a un pecador perdido y le ve en Cristo, o sea, lo que sea, Dios lo ve, nos ve con un lente y ese lente se llama Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos ve en Cristo. El único método de obtener esta justicia es por la fe. Es una justicia por fe. No podemos trabajar para obtenerla. No podemos hacer un depósito por ella. No podemos comprarla. Nada de eso. Eso es un regalo de Dios. Es una imputación de Dios para todo aquel pecador que a quien el Espíritu lo ha trabajado en su parte interna y la persona es llevada a los pies de Cristo, entonces no se paga nada, no se trabaja nada. Mire, esto es contrario a las absoluciones de la Iglesia Católica en la época medieval. ¿Se recuerdan ustedes que ellos vendían absoluciones y les ponían precio dependiendo del pecado? Incluso en uno de los libros de la historia de la Iglesia, dice que en un lugar de ahí de Europa,
una persona fue a pagar una cantidad, pero millonaria, al Papa, porque quería que le diera absoluciones hasta el día que él se muriera, porque él llevaba una vida inmoral, de pecado y todo. Entonces quería estar seguro de que al morir se iba a ir al cielo, y como creía que el Papa era el dador de esa absolución y de ese perdón, fue y compró la absolución para toda su vida. Pero eso no es así. No se puede trabajar para obtenerla, no se puede hacer un depósito por ella, no se puede comprar. Esto es gratuito, no hay que pagar ni un solo centavo. Lo único que hay que hacer es creer en el sacrificio de Cristo, entregarle nuestra vida a Cristo para poder tener esa imputación de esa justicia a Dios, de manera que cuando muramos vayamos al cielo y no al infierno. Se obtiene únicamente por medio de la fe. Y esto lo comprobamos, todo lo que decimos lo tenemos basado en las Escrituras. El apóstol Pablo dijo a los filipenses en el capítulo 3, versículo 9, y ser hallado en él, o sea, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Las palabras justicia y justificar se derivan de la palabra, una palabra griega que dice que es dikaiosune. El ser justo es el significado principal, que es lo opuesto al pecado. La frase por fe y para fe, que lo vimos en el versículo 17, por fe y para fe, simplemente quiere decir que Dios nos ha salvado por la fe y que seguimos viviendo por la fe y que vamos a morir por la fe y que vamos a estar en el cielo por la fe. A eso se refiere cuando Pablo dice por fe y para fe. O sea, se refiere a la vida pasada, presente y futura. Y entonces creemos que todos estos galardones, todos estos beneficios que nos da el sacrificio de Cristo, como nosotros hemos venido a los pies de él, impulsados por el Espíritu Santo, y el Padre nos había escogido, y nosotros no renunciamos a esa gracia de Dios, entonces sabemos que cuando muramos iremos al cielo. Lamentablemente, el que no lo haga, el que no confiese el nombre de Cristo, como dice Pablo, y lo vamos a ver en el capítulo número 10, y creo que es versículo 10, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Cristo es el Hijo de Dios, seréis salvos, seremos salvos. Pero hay que confesar con nuestra boca, hay que creer en nuestro corazón. La última parte de este versículo 17 dice, como está escrito. Entonces está escrito en algún lugar. ¿En dónde está escrito? Y lo que está escrito es esto, mas el justo por la fe vivirá. Está escrito en Habacuc 2:4. Esta frase aparece primero en Habacuc 2:4, donde leemos, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. O sea, aquí hay dos grupos, el injusto y el justo. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Al decir justo es justificado. Esta frase se encuentra citada además en Gálatas y en Hebreos. La justificación por la fe significa que un pecador que confía en Cristo no solamente es perdonado debido a que Cristo murió, sino que también está completo en Cristo ante Dios. O sea que cuando lleguemos delante del Señor, Él no va a ver ninguna tacha, ninguna mancha en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, ya que Él cuando murió perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y eso no quiere decir que como ya estoy perdonado de mis pecados futuros, me voy a dedicar a pecar porque ya están perdonados. No, puede ser que si yo pienso así, no he nacido de nuevo. Puede ser que estemos como en el caso de Judas, ¿cómo se llama? De aquel que se encontró Pedro, que le pide, Bar Jesús, que le dice, denme de ese poder para que yo pueda impartir también ese poder, refiriéndose al Espíritu Santo.
y ya sabemos la respuesta a lo que Pedro le dijo, ¿ah? Bueno, el apóstol Pablo en esta misma carta a los Romanos, en el capítulo 4 y el versículo 25, dijo refiriéndose a Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea, Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, o sea, pecados, y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestros pecados, nuestras transgresiones, pero resucitó. ¿Para qué? Para nuestra justificación. Quiere decir que si el Señor no hubiera resucitado, no se hubiera operado la justificación nunca. El acto de Dios en la justificación por la fe no es una decisión arbitraria por parte de Él, de parte de Dios. Pues al justificar al pecador, Él no desconoce ni pasa por alto su santidad ni su justicia. Él no deja de lado o incumple con su santidad y su justicia cuando justifica por la fe. No es una decisión arbitraria de Dios, sino que Él tiene ese atributo de ser justo, y Él es soberano, y Él es el creador de todo el universo, y Él puede hacer lo que Él desee hacer. Ya que Dios nos salva por gracia, esto quiere decir que no hay ningún mérito en nosotros, ningún mérito. No nos salva en ninguna otra base que la base de que confiemos en Cristo. No dice que confiemos en Pablo, en Pedro, en Juan, en la Virgen María. No dice eso, que confiemos en Cristo. Dios quedaría ante la posibilidad de impugnar su propia justicia si la pena no fuera pagada. Dios quedaría ante la posibilidad de no estar de acuerdo con su propia justicia si la pena no fuera pagada. Pero Él no puede impugnar su propia justicia porque la pena fue pagada y la pagó Cristo. O sea, Él fue el que terminó pagando el castigo de nuestra paz por nuestros pecados. Dios nos ama, hermanos. Cristo murió por nosotros para proporcionarnos un camino. Y el Señor Jesucristo es el camino al cielo. Como dijo Pablo en esta carta, en capítulo 3, versículo 25, por la fe en su sangre, o sea, en su muerte. Es decir, por la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Solo el sacrificio de Cristo puede salvar a las personas. No salva a Buda, no salva a Mahoma, no salva a nadie. Solo Cristo puede salvar. Como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Hermanos, creo que se me terminó ya el tiempo. Nos vamos a quedar aquí. Como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Lo explicamos el próximo miércoles, que estamos siempre en el versículo 17. No avanzamos mucho, solo 2 versículos, ni los terminamos. Pero esta doctrina es muy interesante, muy importante, y la debemos de aprender de memoria y aplicarla a nuestra vida y poderla explicar a muchas personas que no han sido enseñadas o no han podido comprender en qué consiste la justificación y la salvación por la justicia de Dios. Les dejo el tiempo para alguna pregunta, algún comentario, algo que ustedes... Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.